Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. En algunas oportunidades hay temas de los que no nos gusta hablar y los evitamos, pero hacen parte de la vida, como el duelo, la pérdida, la transformación que viene con ellos. Nuestra invitada de hoy construyó una plataforma que ayuda a las personas a encontrar luz en los momentos más oscuros. Con ese mismo camino de sanación, emprendió este camino para ayudar a los demás. Alejandra Vanegas es la creadora de Dolor, Bendito Dolor, un espacio en el que comparte herramientas, reflexiones y acompañamiento a esas personas que están transitando por procesos como el duelo. Hoy hablaremos de la vida, de la muerte, de la resiliencia y del impacto de su mensaje en redes sociales. Aleja, bienvenida a este espacio, y antes de darte la bienvenida, darte paso a ti, ustedes se preguntarán por qué Alejandra no está físicamente en este espacio donde siempre se les presento yo a los demás invitados. Alejandra está en Montenegro, estamos muy lejos, pero gracias a la tecnología podemos hacer esta conversación virtual, online, y por eso hoy me acompaña este computador en esta mesa, en el mismo espacio que ustedes conocen, pero de una manera diferente. Aleja, de verdad, muchas gracias por estar acá y aceptar esta invitación. Hola, muchísimas gracias a ti, Pau. De verdad, me encanta pues estar en este espacio, estar compartiendo contigo desde hace rato. Tenía muchísimas ganas de que habláramos porque, bueno, yo sé que tú también has pasado por momentos supremamente difíciles y como muy bien lo dijiste, son temas que a veces son tabú, ¿no? Generalmente porque pues la muerte es algo tan difícil de enfrentar por lo misteriosa, ¿no? Y lo desconocido de lo que se nos viene, de lo que pasa después. Quiero que comencemos esta conversación por el principio. Tú has tenido una vida que para mí es admirable, sobre todo por tu fortaleza, por la manera en cómo has enfrentado todas las situaciones y los momentos duros por los que has atravesado, que me han enseñado un montón. Y yo quiero que nos cuentes cómo nació Dolor, Bendito Dolor. Surgió justamente por una serie de duelos. Mira, yo me considero una persona afortunada porque hasta 2014 aproximadamente, yo nunca había vivido un duelo realmente que me doliera tanto, ¿no? Mis papás se separaron y yo creo que ese fue el primer duelo que yo tuve grande y difícil de transitar. Pero fue a partir de 2014 que ya empezó como la muerte, ¿no? A tocar la puerta de mi vida. Entonces, gracias a ello, hoy digo gracias a ello, empezaron una serie de transformaciones en mi vida y pues empiezo yo también a cambiar mi manera de ver el mundo e incluso lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? O sea, uno se enfrenta a la muerte de los seres queridos, de las personas cercanas, uno se enfrenta a la enfermedad, que es a la propia muerte de uno, y dice, yo no puedo seguir siendo el mismo, yo no puedo seguir viendo la vida de la misma manera, ¿no? Y de ahí me empiezo a dar cuenta que, como te dije, yo pensaba que mi duelo más duro había sido a partir de 2014 cuando murió mi abuela materna, y, y de ahí me encuentro con que yo había tenido muchos duelos también en la vida y que yo nunca había reconocido y que ellos habían marcado mi vida y habían marcado también mi personalidad y mi forma de ser y habían hecho cambios importantes en mí. Entonces, yo digo, oiga, ya teniendo este conocimiento, yo necesito como realmente hacer algo para que la gente se empiece a enterar, ¿no? De lo rico y lo importantes que son estos momentos difíciles, estos momentos de angustia. Creo que incluso nosotros hablamos, Pau,
cuando yo estaba empezando a planear todo esto, ¿no? De hacer mi negocio digital. Y bueno, tú dijiste, bien dijiste, estoy aquí en Montenegro, el país de Montenegro, no Montenegro en Colombia, porque mucha gente me dice, ay, qué rico es el eje cafetero. Pero bueno, me encanta, porque a mí el eje cafetero me parece divino. Pero bueno, sí es el país de Montenegro en Europa del Este. Y cuando empecé a planear con mi esposo venirnos acá, yo decía, yo necesito tener algo también, ¿no? Que sea propio, que sea mío. Esto también me hizo cambiar de trabajo, toda esta serie de duelos. Yo decía, no, ya periodismo, no, o sea, a ver, sí me sirve de la manera en que yo pues había escrito unos libros y los tenía por allá guardados, arrumados en mi computador entre los archivos perdidos. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo con todo esto, pero ¿qué voy a hacer? Entonces empecé un camino yo misma de transformación que me lleva 2 años hasta que llegué a la tanatología, ¿no? Llegué a la tanatología, que bueno, es el estudio de la muerte, ¿no? Y de cómo los humanos concebimos la muerte. Eh, y bueno, ahí fue, pero el duelo que realmente ya como que fue el vaso, porque sí yo creo que todos tenemos ese duelo, ¿no? Ese vaso que rebosa, esa gota que rebosa el vaso y se derrama todo y dice, oiga, ¿qué está pasando? Fue un duelo que tuvimos con mi esposo y fue una pérdida de un bebé, pero esa pérdida que todo el mundo me decía, mi familia, por ejemplo, me decían, pero a ver, o sea, ustedes pueden intentarlo otra vez, todavía están jóvenes, o sea, no, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque es que abrió la puerta a una cantidad de duelos, como yo te dije, que yo había tenido y que yo no tenía ni idea y que yo venía arrastrando ese dolor y ese dolor se había convertido también en resentimientos, también en hábitos no muy buenos. Por ejemplo, yo tomaba muchísimo y para mí era normal, si me entiendes, tomarse unos tragos los fines de semana. Yo empezaba también el tema con los ansiolíticos, entonces para que me bajara la ansiedad, entonces uno ya, entonces después empieza a tomar ya pastillas como, digámoslo así, más fuertes, entonces ya empieza a depender de las pastillas psiquiátricas, que no digo, no sean malas, pero no tienen que tener muchísimo cuidado también con eso. Claro. Entonces, claro, a raíz de eso me empiezo a dar cuenta y todo empieza a hacer sentido en mi vida y digo, por acá es, yo quiero ayudar a la gente a pasar momentos difíciles. Y un momento difícil, pues generalmente se ocasiona en un duelo. Así es. Aleja, y bueno, tú te has adelantado, digamos, en varios momentos de la historia, pero yo quiero que desmenucemos tu historia de vida, porque tu historia de vida de verdad es una enseñanza para la gente. Comencemos cuando trabajábamos en El Espectador y tú viajas a Brasil y conoces a una persona en Brasil y ahí comienza un camino. Yo quiero que lo cogemos desde este momento porque a la gente le gustan las historias con detalles y si bien no tenemos todo el espacio para contar muchos detalles, porque nos podríamos quedar acá tomando tinto, mejor dicho, sí, o sea, nos podríamos quedar acá un montón de tiempo, pero tú viajas a Brasil y ahí la vida comienza a cambiar un poco. Cuéntanos a grandes rasgos qué pasa. Viajé a Brasil porque yo estaba cubriendo, entre otras cosas, era la sección que cubría todo en El Espectador. Cubría algunos temas de tecnología y me mandaron, era de Norton Antivirus, a este viaje a San Pablo, Sao Paulo, Brasil, y entonces conozco a un periodista también que pues es argentino, ¿no? Y entonces empezamos a hablar, nosotros empezamos a hablar, a hablar, a hablar, y bueno, y de ahí como que empieza a surgir una amistad, empezó con una amistad. Sin embargo, mira que, a ver, esos viajes, y yo quiero hablar mucho de esos viajes, porque yo a mis 28 años específicamente en esa etapa, cuando yo empezaba a viajar mucho y a cumplir todos estos sueños, siempre había querido ser periodista de viajes y bueno, entre otras cosas, yo cubría también viajes en esa sección. Entonces, ¿qué me pasaba a mí esos libros? O sea, el detrás de cámaras era terrible. O sea, yo iba a esos viajes y cubría y mandaba las noticias y era feliz y bueno, pero detrás de todo yo llegaba a la habitación y yo siempre me derrumbaba. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? O sea,
¿qué me pasa? ¿Por qué yo actúo así? O sea, ¿por qué estoy como que en una faceta delante de la gente? Estoy feliz y estoy bien y soy una, digámoslo así, una persona que tiene una vida perfecta, pero entonces llego a mi habitación, llego a mi casa en Bogotá y ese estar Y me solo, falta algo. me faltaba todo. Yo sentía, Pau, que a mí me faltaba todo. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces, claro, empiezo en una búsqueda. Y ese viaje, más que todo, más que el viaje a Brasil, cuando conozco a este chico y cuando empezamos a tener una amistad, porque fue primero una amistad que duró 2 años por internet, yo empiezo a darme cuenta, ¿no? Empieza uno a reconocerse. Yo ya tenía 28 años, ya no éramos niñas, ya estábamos pasando casi llegando a los 30, y empiezo a reconocer esto en mi vida, que yo tenía una depresión. Años después yo pude ponerle nombre a lo que yo tenía, una depresión en la que yo tenía un alto rendimiento. Entonces yo salía, trabajaba, cumplía con todo, vivía una vida supuestamente feliz, pero realmente no lo era. Yo me ponía una serie de máscaras. Bueno, y entonces estás en esta amistad con esta persona por internet, como tú decías, además que para que la gente se contextualice en el tiempo, estamos hablando más o menos del año 2009, 2011. Y pues en esa época ya internet estaba, digamos, estaba Messenger todavía incluso, ¿no? ¿Era Messenger? Entonces tú te hablabas con esta persona y ¿qué pasó? Y bueno, empezamos ahí a como a construir. Yo me empiezo a dar cuenta, es que, a ver, digámoslo así, esa amistad me empieza a mostrar cómo yo estaba llevando mi vida por un lado que no era, ¿no? Era esta máscara. Para mí eso fue lo importante de esa amistad. Me empieza a enfrentar con, oiga, yo tenía una pareja, pero entonces, ¿por qué yo hablaba con esta otra persona? Oiga, yo tenía un trabajo, pero entonces, ¿por qué tenía como esas ganas como de alguna manera de escapar de ese trabajo? Oiga, yo tenía mi familia, mi papá, mi mamá en Cúcuta, yo vivía en Bogotá, pero porque yo siempre quería estar por fuera de casa, ¿no? O sea, ¿qué me estaba llevando por otro lado? ¿Qué iba en contravía de todo esto, no? Porque estaba viviendo como una doble vida. Claro. Y Aleja, es que mira, tú te preguntarás y también las personas que nos están escuchando dirán como, bueno, pero ¿por qué le pregunta como tantos detalles de este viaje? Y es porque para mí este viaje para ti marcó una transición profunda en tu crecimiento personal, porque tú viajas, o sea, tú te conoces con esta persona de Brasil, entablan una amistad y tú decides viajar a Argentina a, digamos que, formalizar esta relación con esta persona. Y cuando llegas a Argentina te encuentras con una cantidad de cosas y te pasan también muchas cosas que yo quiero que nos cuentes cómo comenzó esto y cómo fue esto. Yo ahí empiezo a decirme, bueno, tal vez si cambio de vida, si me salgo de esta vida que es tan de mentiras y me voy para Argentina, Argentina, más que, mira que yo en esa época también, y lo hablábamos nosotros en nuestros almuerzos, en esa época mis papás me empezaron a presionar mucho, y no para casarme, sino para que empezara a hacer una maestría o una especialización. En esa época es cuando uno empieza, ¿no? Ya terminado la universidad, han pasado más o menos como 4, un poco más de años. Oiga, y ahora, bueno, next, que sigue, ¿no? Y uno, a ¿Cuál ver, es el siguiente paso? claro, ni siquiera piensa uno en casarse porque eso pasaba en esa época. No sé si ahora sea así, tal vez sí, es igual de horrible. Que a uno lo presionan, ¿no? Más que para, oiga, haga su vida, ¿qué le gustaría? No. ¿Qué va a seguir estudiando? O sea, ¿cómo va a tratar de hacer más plata, ¿no? De tener ese reconocimiento. Y entonces mis papás me estaban presionando muchísimo por eso, que estudiara algo, y yo no tenía ni idea. Entonces yo dije, no, pues no, a mí me encanta saber que voy a hacer algo que a mí me guste. Me voy a poner a estudiar cocina. Empecé a estudiar gastronomía. Entonces esa época marcó un gran cambio en mí,
Y fue por eso, porque empecé yo a decir, a romper todos estos esquemas y a darme cuenta que yo estaba siendo una persona que realmente yo no quería y era porque mis papás habían trazado tal vez ese camino para mí, ¿no? Ellos se casaron muy jóvenes a los 19 años y querían una vida totalmente distinta para mí. A mí me mandaron de intercambio a los 16 y me preguntaron si yo me quería ir. Yo no me quería ir. Yo quería que, sí me entiendes, vivir otra cosa. Aparte tenía un noviecito en esa época, entonces uno tiene miedo, está chiquito, no sé qué, entonces ellos no, te vas de intercambio, luego llegas de intercambio y te vas, pues yo ya tenía toda mi vida planeada, ya en esa época, o oiga, o si no se casó, entonces ¿por qué no se pone a hacer una maestría o una especialización o algún posgrado, no sé, alguna cosa? Entonces, era la presión, ¿no? Vayas a estudiar. Entonces, yo estaba entre irme a Nueva York, donde estaba mi tío, y pues también tenía una carrera bastante exitosa, era profesor de la Universidad de Nueva York. Después estaba, bueno, Argentina, ¿no? Que se abría como, bueno, como esta posibilidad de sí, del amor, de esta persona que más que, yo digo que el amor, esta persona representaba ese, sea usted misma, hermana, o sea, ¿quién es usted? Búsquese. Eso fue lo que presentó esa relación. Ujú. Y bueno, y tú llegaste entonces a Argentina. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a vivir en Argentina, Ale? Yo viví en Argentina 5 años, poco menos, poco más, tal vez 5 años y meses. Y, pero, a ver, ahí fue, es como cuando yo empecé a ser yo. Yo con esta persona empecé a ser yo y además que marcó porque yo decía, bueno, yo realmente no sé si con esta persona me voy a casar, no sé si quiero, pero quiero probar qué es vivir en pareja, a ver si a mí me gusta y él también. Él estaba en ese, probemos a ver si nos gusta, ¿no? A ver si está bien. Claro. Claro, claro. Y mira que yo te estoy haciendo todas estas preguntas digamos, de tu vida tan personal que tú, digamos, has dado a conocer además, porque ya más adelante nos contarás de tu libro, porque también escribiste un libro, em, porque Dolor, bendito dolor, tiene una historia personal de la que tú has sacado todos esos sucesos y todos esos episodios para darle a conocer a las personas como si se puede seguir en pie, es duro, pasan cosas difíciles, pero ahí estamos. Y en Argentina a ti te dan un diagnóstico de una enfermedad que tú no tenías, pues que tú te fuiste a Argentina como cargada de, oiga, sí, la vamos a sacar del estadio acá, ahora sí voy a ser yo, voy a encontrar mi mood. Y, ¿Y qué pasa? ¿Cómo fue eso? ¿Al cuánto tiempo de estar en Argentina pasa eso? ¿Y cómo fue esa historia, Ale? Mira, yo creo que ese diagnóstico o esa situación, ¿no? Que fue un diagnóstico de cáncer. Para mí, ¿cáncer en dónde era, Ale? En linfoma de Hodgkin en el cuello, en los ganglios del cuello y del pecho, en los de la parte de abajo, no los de abajo abajo, sino acá. Y eso estaba muy relacionado con todo lo que había sido mi vida y con lo que he venido hablando hasta ahora, ¿no? Que había sido, digámoslo así, una gran mentira. Era como, yo en ese momento que me dijeron, Alejandra tiene cáncer. A mí me dijeron, para mí me han dicho, Alejandra, esto significa que todo lo que usted ha hecho de aquí para atrás está mal. ¿Por qué? Porque es que hay un montón de cosas. Ay, es mi reloj, perdona, hablando porque Tranquila. lo aprieto. Este, em, bueno, era como de aquí para atrás usted hizo todo mal. Usted se ha abandonado a usted misma, se ha abandonado a usted misma, se ha olvidado lo que es usted para darle como decíamos nosotros, como decimos nosotros popularmente, contentillo o tener felices a los demás, hacer felices a los demás y cumplir con el deber ser y se le olvidó, ¿no? Que usted también tiene unos sueños, que usted también eh, le han pasado algunas cosas que usted ha obviado simplemente por hacérsela fuerte. Ale, ¿y cómo es recibir un diagnóstico como esos
tan lejos de su país, tan lejos de su familia, tan lejos de sus amigos, de las personas pues como que uno más frecuenta. ¿Cómo fue ese suceso en tu vida? Me dan ese resultado del cáncer y yo decía, Alejandra, usted realmente no ha cumplido sus sueños, le ha cumplido el sueño a su papá y a su mamá de ser una persona exitosa, de estudiar, de viajar, de tener muchos novios, como me decían mis papás. Y yo, ¿y de qué le ha servido eso? Yo me sentía, o sea, yo cuando me dieron ese diagnóstico, yo decía, oiga, yo me gané esto por no ser yo. Y es horrible, y me siento horrible, y yo necesito estar lejos de todo esto, porque para mí mi familia representaba en ese momento eso. Todo eso era ese deber ser que ellos querían para mí y que yo no quería, yo quería irme a otro camino. Entonces, era eso, yo estaba muy defraudada y yo creo que todo el mundo me decía, no, sí, terrible, y todo el mundo me decía, ay, no, terrible que tu novio te dejó, terrible que... Y yo por dentro decía, terrible que yo me abandoné a mí misma. Pero ven, Aleja, antes de comenzar, pues de continuar con esta historia, para que no nos adelantemos, ¿cómo te diste cuenta tú que algo estaba mal en tu cuerpo? ¿Algún síntoma, alguna señal? O sea, ¿qué pasó ahí? Y es que ahí está el abandono de uno, ¿no? Por estar pensando uno en cualquier otra cosa, menos en uno mismo realmente. Yo empecé con un dolor acá, ¿no? Entonces yo decía, no, pues dolor de garganta, estábamos cambiando, se venía ya no, se venía el otoño, entonces sí, no, perdón, era la primavera, entonces no, que pues sí, el cambio de estación y no sé qué, yo siempre he sufrido, porque ya no, había sufrido de alergias y entonces el dolor acá, yo sí, el dolor aquí, el dolor aquí, el dolor aquí, entonces pues me dice como, oye, pues tú no tienes, allá se llama obra social, la EPS, tú tienes una muy buena obra social, úsala, o sea, ve al médico. Entonces me voy un día y pues bueno, era muy buena obra social o muy buena EPS, pero así, aún así le toca a uno sentarse y esperar y bla, bla, bla. Y uno como va a mil siempre. Entonces, me fui yo finalmente un día que tenía tiempo, entonces me senté allá y empiezan a hacerme exámenes, yo le cuento a la doctora y demás, una chica súper joven, y yo creo que ella, desde que yo le conté el dolor acá, ella me hizo varias preguntas que yo ahora las entiendo. Y cuando digamos, si estoy yo viviendo alguno de esos síntomas, yo de una vez prendo 20.000 alarmas porque sí queda uno con ese trauma, ¿no? Entonces me empiezo a preguntar, oye, ¿ya has bajado de peso? Oye, ¿cómo estás durmiendo? Oye, ¿estás sudando en la noche? Oye, no sé qué. Entonces me empiezo a preguntar todo eso y ella ya sabía y de hecho ese mismo día, al final del día, después de haberme hecho una cantidad de exámenes, después de haber pasado por un doctor boliviano, me acuerdo, que me hizo una ecografía, pues no es muy usual, ¿no? Que le hagan a uno en el cuello y como en toda esta zona, y decía, tienes los ganglios muy grandes, muy inflamados, esto no es normal, no, tienes que hacerte otro examen, pero que te lo hagan ya, tienes que hacerte uno de los exámenes, bueno, en ese momento no me acuerdo cuál era muy especializado y era difícil pues que me lo hicieran el mismo día. Finalmente consigo que me hagan ese examen y esta chica me confirma prácticamente ese día que lo que yo tenía era cáncer, pero yo no quería creerlo. Yo la verdad no quería creerlo. Yo dije, ay no, yo qué voy a tener eso. O sea, ella dijo, sí, en el camino nos podemos dar cuenta que puede ser esta enfermedad, pero todo indicaba que era eso. Igual yo me quedé muy tranquila, y eso fue en octubre y ¿Octubre qué año, Aleja? de 2015. Y bueno, hubo otras cosas. Ahí, como yo te dije, ya había pasado la muerte de mi abuela. En 2015 murió uno de mis tíos, mi tío que vivía en Nueva York, que era profesor de la Universidad de Nueva York, que era como uno también de que yo decía, oiga, ay, me encantaría estudiar en la Universidad de Nueva York y no sé qué. Y yo veo que él, de haberse esforzado mucho, 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 a él lo despidieron de la universidad por un error que cometió. Él estaba en la escuela de dentistas de odontología y lo despidieron de la universidad y se ganó un cáncer y a raíz de ese cáncer pues terminó muriendo, ¿no? Entonces, claro, y me dicen a mí, ahora tú tienes cáncer. Y yo me quedé como, Dios mío, o sea, yo empezaba a hacer como las comparaciones, ¿no? Entre la vida mía y la vida de él, porque estábamos todos, varios, había ya otro tío también enfermo de cáncer, ya estaba mal, muy mal. Entonces yo decía, ¿por qué está llegando esto a la familia de esta manera?
tan brutal, ¿no? Y bueno, ¿y Claro. yo qué voy? O sea, tengo 20, en esa época tenía 32, ya no tenía 20, ya tenía 32 años y, y a mí me marcó demasiado, pero más que el hecho bueno, estar enferma, de estoy sola, de no está mi familia acá, es el hecho de, a mí como que me obsesionó un poco el saber de dónde venía, ¿no? Y el porqué de esto. Claro. Ale, ¿y cómo fue, digamos, ese proceso cuando tú le contaste a tu familia lo que estaba pasando, tú a miles de kilómetros de distancia, tu pareja de ese entonces con el que tú tenías una relación de allá, ¿cómo fue eso? Cuando tú le contaste, mira, estoy atravesando por esto a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, ¿qué te decían? ¿Cómo fue eso, ese momento? Lo más difícil, o sea, yo la primera persona que pensé fue, esto va a matar a mi mamá. O sea, la va a poner mal. Y literalmente, hace unos años después, bueno, este, yo decía a mi mamá, ¿yo cómo le digo a mi mamá? Entonces yo la llamé, yo dije, no, pues tengo que llamarla y tengo que llamarla porque mi plan ese día era irme, recoger los exámenes, a no pasar por donde el psiquiatra, porque yo estaba viendo un psiquiatra, porque efectivamente yo ya sabía que estaba algo mal, ya estaba trabajando en mi salud mental, veía psicólogo y psiquiatra. Pasé donde el psiquiatra y luego me fui a recoger los exámenes, me pasó esto, hice la entrevista, dije, tengo que llamar a mi mamá antes de salir de acá porque después uno, nada, ya entraba al metro, no sé qué, y me iba a ir a arreglar las uñas. Entonces, con una chica colombiana súper querida allá en Buenos Aires, que no es fácil, o sea, uno sale de Colombia y se da cuenta que eso que uno tiene en Colombia, arreglarse las uñas, no es un regalo grandísimo que tenemos allá, aparte de barato, es como una terapia. Sí. Entonces, ¿qué termina de pasar? Yo digo, no tengo que decirle a esta señora, ¿y cómo le voy a decir? Ay, Dios mío, no. Y entonces yo, bueno, la llamo y me dice mi mamá, de una me contesta, ¿recogiste los exámenes? Lo primero que me dice, yo, sí, mami. Me dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué pasó? Yo, mami, ¿estás sentada? Y me dice, no, y yo, mami, siéntate. Y se sentó. No. Yo le dije, ¿dónde estás? No, estoy en la casa. No he salido a la oficina. Y yo, bueno, siéntate. ¿Qué pasó? Yo, mami, dice que tengo cáncer. Se quedó callada. Y yo, ay, Dios mío. Yo, mami, ¿podemos hablar después? Y, o sea, termina de pensar porque no es fácil la situación, yo te entiendo, no sé qué, y después volvemos a hablar. Entonces yo en eso llamé a una de mis mejores amigas, que es médica, se llama Estefanía, y yo le dije, ay, por favor, llama a mi mamá y le explicas, porque yo también la llamé a ella, otra de las primeras personas, yo quería entender qué tan grave era lo que tenía. Yo quería saber si me iba a morir o no, en pocas Sí. palabras. Yo quería saber si me iba a morir o no. Y bueno, ahí también eso se une mucho con el tema de la tanatología, ¿no? Ese miedo a la propia muerte de uno. Entonces, y era una de las cosas que yo más temía. Y por eso te decía hace poquito, a mí lo que me daba más miedo, más que morirme, el hecho de morirme, era el hecho de que yo decía, me voy a morir y yo he sido una mala persona. Entonces, eso a mí yo decía, no, pues yo me voy a ir al infierno, definitivamente. Yo, si me muero, me voy para el infierno. Entonces llamé a mi amiga y le dije, bueno, tengo esto. Yo iba, en ese momento iba en el subte o en el metro allá de Buenos Aires y me dice ella, ay, no, gordi, fresca. Me dice, ese es el más light de todos los cánceres. Ni te preocupes, o sea, de esto no te vas a morir. O sea, como que, o sea, tómatelo con calma, no sé qué. Yo en esa época tenía como 4 trabajos, más o menos. Uno que yo creo que era el que más disfrutaba en una clínica estética, en una clínica estética hacía las redes sociales, entre otras cosas, también hacía de secretaria, sí me tocaba hacer tratamientos, hacía, lo disfrutaba mucho, pero bueno, también estaba todo el tema del periodismo. Yo te dije que era corresponsal, también estaba todo el tema de trabajaba también en cosas de comunicaciones y demás, entonces yo decía, bueno, pues me toca salir de un poco de cosas, ¿no? Y estaba haciendo la maestría. Ujú. Aleja, y bueno, y tu mamá y tu papá, pues
digamos, y entiendo que tomaron esta noticia pues impactante porque es mi hija, está pasando por una situación dura, está lejos de casa, ¿cómo hacemos para ayudarla? Pero por otra parte, digamos que estaba tu amiga que también te tranquilizó y los tranquilizó diciéndoles como, miren, tranquilos que esto, como tú lo dices, esto es lo más light en temas de cáncer, de esto no se va a morir Alejandra. Y de pronto ellos sintieron, digamos, algún alivio y esto. Cuando tú le dijiste a tu pareja en ese momento, ¿qué pasó? ¿Cómo se portó él contigo en esa transición tuya de la enfermedad? Porque comenzaba una época de ir a la clínica, las quimioterapias, bueno, todo lo que pasa después de que a uno le dan un diagnóstico de estos, ¿no? ¿Cómo fue ese comportamiento y ese apoyo por parte del que era como tu persona más cercana en ese momento? Yo inicié todo esto y yo estaba enojada con él porque, a ver, yo me di cuenta que yo en ese descubrimiento mío, lo que fue Buenos Aires y Argentina para mí, fue ese momento de descubrir como mis reales deseos, ¿no? Por eso te decía, mira, yo ya me había puesto las pilas con empezar a hacer lo que yo quería realmente, estudiar lo que yo quería, encontrarme a mí misma. Y una de las cosas que yo me había dado cuenta era que yo sí realmente quería formar una familia, ¿no? Entonces yo lo hablé con él y él me decía, es que yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y yo decía, pucha, o sea, yo también le estoy haciendo, estoy complaciendo a una persona que, mira, a ver, era muy chévere como esa propuesta de él, digámoslo así, ¿no? Oye, yo quiero escribir mis libros, yo quiero viajar, yo quiero, pues, disfrutar todavía, ¿no? Yo siento que todavía no, eso no es para mí, tal vez esto nunca va a ser para mí. Entonces, también agradezco que él haya sido honesto y me lo haya dicho desde el inicio, pero yo ya venía enojada, entonces lo que yo hice fue agarrar el celular, tomarle una foto y mandarle del diagnóstico, de ese resultado de la biopsia que me habían hecho y mandárselo a él. Y yo dije, bueno, yo creo que él ya lo va a entender. Entonces yo le dije, hablamos más tarde cuando llegue a la casa. Ahorita me siento como en shock. Bueno, llegué donde la chica de las uñas y con ella sí hablé y ella sí me hizo terapia. Yo llegué y llegué súper perdida. Me dijo, hola, ¿cómo estás, Ale? Y yo desde ese momento dije, ¿sabe qué? Yo ya voy a dejar de ponerme esta máscara. Yo voy a empezar a decir y a ser quien realmente soy yo. Y le dije, ¿sabes qué? Mala, tengo cáncer. Y ella se quedó. Uno está acostumbrada a sonreír siempre, a decirle a la gente, no, todo bien, no, bien. Sí. ¿Y cómo se comportó él después de eso? ¿Entendió lo que tú le mandaste cuando llegaste a la casa? ¿Qué pasó? Claro, no, él me llamó y yo le dije, ahorita me siento confundida, claro, estaba en plena etapa del shock de la noticia y yo le dije, me siento confundida, yo quisiera como pensar, pensar y después hablamos. Yo cuando terminé de arreglarme las uñas y después de todo, temía llegar a casa y y verle la cara, pero yo creo que más que eso era porque yo adentro yo decía, oiga, yo sé que esto en algún momento, o sea, él no quiere lo mismo que yo y no tiene sentido que estemos, ¿no? Y esto va a ser una prueba muy grande, esto va a ser una prueba muy grande y yo ya sabía de antemano que tal vez lo más seguro era que no la íbamos a pasar. Que no le iban a lograr. Aleja, y entiendo, pues creo que por esta razón es que se acaba la relación de ustedes dos y se acaba mientras tú estabas como en ese tratamiento de las quimioterapias. No, ni O esa, siquiera, no llegó hasta allá siquiera. Mira, como que, a ver, a raíz de eso, él se tomó todo como, él estaba muy preocupado, sí, y él me dijo, te voy a acompañar y vamos a pasar por esto juntos y no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo por dentro pensaba, yo, este man, o sea, ¿por qué lo está haciendo ahora? ¿Sí me entiendes? Y allá habíamos hablado de esto y llevamos varios años hablando de esto, ya llevamos 4 años juntos y él no quería. Entonces, yo, de hecho, la relación se acabó más que por el cáncer y demás, que sí, él estaba muy estresado con la situación y digamos me discutía tontamente, yo ya estaba estresada con toda la situación, con todo lo que se me venía a mí encima,
bueno, la operación, las operaciones, pues no fue una, fueron varias, los tratamientos, yo le tenía pánico que me sacaran sangre, que me pusieran inyecciones y bueno, cuando uno está en un tratamiento de salud, eso es semanalmente, especialmente cuando es un cáncer, entonces era acostumbrarme, ¿no? A esa nueva vida y bueno, y él enojado y todo, y yo decía, bueno, es como de alguna manera buscar algún protagonismo, ¿no? En la situación. Sí, yo sé que está preocupado, pero yo soy la que está enferma y la que está sufriendo todos estos cambios y entonces me toca quedarme callada y no decir nada porque a ti te molesta, porque tú estás preocupado. Entonces yo decía, oiga, no. Entonces, yo le conté eso a una amiga. De hecho, yo estaba hablando después de una cita con otro oncólogo no era un cirujano de cuello y cabeza, con el que él muy amablemente lo habíamos visto como extra, ¿no? Me dijo, veámoslo para que nos dé una segunda opinión y no sé qué más y bla, bla, bla. Y ese día se comportó como muy mal y se enojó conmigo, creo que se habían quedado unos exámenes, algo así. Y entonces yo decía, "Uy, esto va a ser así", entonces, ¿sí me entiendes? Él como enojado y oiga, si se quedaron los exámenes, ¿qué podemos hacer ya? Entonces yo decía, ay no, esto a mí no me sirve. Claro, no, cero. Sí, entonces yo dije, ay no. Llegué a la casa y le estaba como contando eso a mi amiga y él obviamente estaba, pues supuestamente él estaba tocando la guitarra y con audífonos y, y entonces, pero él escuchó, entonces él se enojó mucho y cuando yo terminé de hablar me dijo, ay, pero tú le diste y yo le decía, sí, es que tú sabes que esto en algún momento se va a acabar. Así estés supremamente preocupado, a ti como que se te movió, porque yo me enfermé, se te movió todo, entonces ahora quieres hacerla, si me entiendes, como diferente, porque yo estoy enferma, pero si no hubiera estado enferma, entonces ¿qué? Entonces ya no, ya nada, ¿sí me entiendes? Y no era que él no me quisiera, sino que bueno, teníamos planes distintos. Claro, tenían planes distintos, Aleja, y mira que yo te estoy haciendo mucho énfasis en esto para una cosa y sobre todo para reconocerte a ti, que esto no es ni la tercera parte de la historia de todo lo que falta, de todo lo que has vivido, pero también para que las personas que nos están escuchando entiendan que muchas veces las cosas no son fáciles. Para hacer un recuento de lo que ha pasado hasta acá, pasaba que tú estabas atravesando por una depresión cuando vivías acá en Colombia y no lo sabías, ¿sí? Viajaste a un país, ¿sí? Para estudiar, pero también porque te enamoraste de una persona y porque dijiste voy a construir un futuro y allá de pronto va a ser algo De una interesante. idea, ¿no? Y de una idea que Ajá. yo... Y te encuentras en este país con un diagnóstico de una enfermedad que no estaba en tus planes, que le cambia a uno absolutamente todo el panorama, lo pone a pensar una cantidad de cosas, además le entra a uno unos miedos de lo que tú decías ahora, de su propia muerte, qué va a pasar, el daño que le voy a hacer a mis seres queridos por mi ausencia, si es que llego a morir, qué me espera ahora en un país donde no conozco muy bien cómo es el sistema de salud, las quimioterapias, las idas al médico. Le cuento a mi pareja, encuentro un apoyo, ¿sí? Pero resulta que se acaba esto, esta relación, y yo estoy enferma, ¿sí? Entonces, todo este recuento lo quiero hacer porque de verdad es muy admirable todo lo que has enfrentado y sobre todo porque yo me acuerdo que cuando pasó todo esto y tú te querías devolver, y me voy a adelantar un poco a la historia, porque digamos que tú surtiste todo este tema de las quimioterapias y esto, y comenzaste a ponerte bien, ¿sí? Dijiste como listo, el cáncer se está saliendo de mi cuerpo, y resulta que nunca se me va a olvidar un día que llegaste a mi casa a conocer a mi hija recién nacida, que estaba muy bebé. Yo estaba atravesando también una situación muy dura en esa época, que eso es historia de otro podcast eterno, además. Pero llegaste y me dijiste, Pau, es que yo me quería devolver y resulta que me dio tuberculosis. O sea, pasaste del cáncer y te dio tuberculosis, Aleja. ¿Cómo fue eso? Por eso también mencioné la clínica, yo me disfrutaba mucho la clínica estética donde yo trabajaba. Resulta que la médica, la dueña de la clínica,
tenía tuberculosis. En esa época había como un brote de tuberculosis allá en Argentina. Y esta señora nos decía, no, que ella tenía una enfermedad, ella se iba y se trataba en Estados Unidos. Ella tenía una enfermedad que solo le daba a las mujeres con mucha plata, de mucho dinero. Claro, yo Dios. he hecho terapias y a mí me habían dicho, tienes que renunciar a un poco bueno, de tu rutina para que puedas recuperarte. Entonces yo no, pues conservo este trabajo que era, digámoslo así, como el único trabajo, era medio tiempo, pero entonces era el único trabajo que me servía con el tema de la maestría que yo seguía estudiando, o sea, yo tenía ese trabajo en medio tiempo, la maestría que iba jueves y viernes y las quimioterapias, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo sé que ya me pagan, todos los otros trabajos eran más que todo freelance, entonces yo necesito como bueno, de alguna manera seguir trabajando, que eso me va a hacer bien también, y necesito también plata. Eh, Claro, obvio. entonces, ¿qué termina de pasar? Me enfermo en la misma clínica, pues imagínate, la médica tenía, me da a mí, y, y bueno, me empieza, después de las quimioterapias, y ya me dijeron, bueno, ya está bien, me empieza a dar dolor de espalda. Me faltaba una sola quimio, las últimas ya eran como para prevenir, ¿no? Más Ujú. preventivas. Sí, Sí. sí, estaban más indicadas eso para la prevención de que no reapareciera el cáncer. Entonces, me dijeron, bueno, no importa, no hagas la última, pero vamos a empezar a estudiar esto. Empiezo a estar, hospitalizarme. Yo durante el cáncer nunca me hospitalizaron a mí, nunca. Y me empiezan a hospitalizar primero 10 días, después 15 días, y bueno, y me empiezan a hacer un montón de estudios, de exámenes y demás, terminan haciéndome una biopsia de pulmón, pues una de las cosas más difíciles de verdad que he pasado, o sea, un día me levanto yo después de una cirugía, tenía un tubo aquí clavado, y con el tubo estuve como un día hasta que llegó la médica, bueno, ya te vamos a retirar el tubo, no sé qué, entonces, y yo, bueno, y como, ¡pum! Me lo sacó y yo me quedé como, me hubieran pasado una espada, de lado a lado. Y bueno, pasa esto y bueno, tuberculosis, ¿no? Y gracias a la tuberculosis me de regreso a Colombia, ¿no? Y bueno, ahí me vas a decir, ay, oye, gracias. Sí, para mí fue durísimo tomar la decisión de irme a Argentina. Yo no odiaba a Argentina, no odio a Argentina, no odio a los argentinos, no odio a mi ex tampoco. Eh, no los odio, de verdad. Yo aprendí muchísimo y me enseñó mucho de mí misma, de lo que soy capaz, de la persona que soy. Me enseñó mucho a ser honesta con mí misma, me enseñó mucho a ser, eh, a mostrarme como tal cual yo soy, a no negociar las cosas que yo quiero, a luchar por las cosas que yo quiero, pero por lo que yo realmente quiero, ¿no? No por lo que los demás quieran de mí. Y, pues bueno, no fue fácil regresar con un enfermo y aparte de todo a mí el cáncer, sí me puso delgada, obviamente las quimioterapias le dan duro a uno, pero no, esa tuberculosis, o sea, yo parecía, yo caminaba como un cangrejito, eso que cuando tú me viste yo ya estaba muchísimo mejor, ya estaba como al final del tratamiento de tuberculosis, pero qué. Además que es un tratamiento larguísimo, ¿no, Ale? Es largo. En Argentina, yo de hecho me regresé porque a mí la infectóloga allá en Argentina me dijo, aquí el tratamiento va a durar 2 años y los primeros 6 meses no vas a poder trabajar, vas a tener que estar así, aislada. Yo dije, no, y yo aquí, o sea, si me entiendes, aquí no estaba mi familia, no estaba nadie, yo decía, entonces yo llamé de nuevo a mi amiga, Estefanía, y yo le dije, mira, pasa esto, y me dijo, ay, aquí en el tratamiento es de 6 meses, ¿por qué no te vienes para acá y lo haces? Y yo, oye, yo ya en Colombia tengo todo cancelado. Y dice, no, pues fácil, vuelves y reactivas tu EPS y listo. Ya, o sea, y tú estás inscrita y ellos no te pueden decir que no. Y yo, pues, bueno, Bueno, Claro. prácticamente de una semana para la otra. Y, y bueno, empiezo el tratamiento acá, yo regresé y me sentía mal, me sentía triste, me sentía desilusionada, decepcionada, me sentía como que había perdido, o sea, era la pérdida, ¿no? O sea, será que yo
no fui capaz realmente con esto allá, o sea, porque se acabó y se acabó así como tan rápido. ¿Será que tomé una decisión muy apresurada de haberme venido, de haberme quedado allá, haber hecho el... Yo decía, no, pero ¿para qué? O sea, es como que de alguna manera empecé a entender, ¿no? A asimilar un poco todo lo que había ocurrido, hacerle el duelo también de ese regreso y empiezo, bueno, a vivir en Colombia. Estaba todavía bastante deprimida y tenía muchísima ansiedad. A mí la quimioterapia también me destruyó mi sistema nervioso. O sea, si yo ya era una persona depresiva y ansiosa, ahora era peor. En Colombia el tratamiento fue súper realmente bueno. O sea, yo estoy de verdad como, la gente habla muy mal de las EPS allá, pero a mí todo, o sea, desde lo que hablaron mis médicos en Argentina con los de Colombia, en Cúcuta, como para empalmar, ¿no? Para tener toda la información de lo que habían hecho allá y de cómo había adquirido yo y de cómo me habían tratado y de, o sea, desde esa parte hasta el final de la tuberculosis, a mí realmente, incluso todos los controles de seguimiento del cáncer que yo tenía que y me habían indicado en Argentina, me lo siguieron haciendo allá en Colombia y pagaron todo, o sea, la EPS pagó absolutamente todo. Entonces yo la verdad no tengo ninguna queja. Tuve psiquiatra, tuve psicóloga también siempre acompañándome, entonces la verdad que fue maravilloso. Entonces uno empieza a ver ya esas cosas, ¿no? Empieza a decir, oiga, qué bueno, ¿no? Y yo aquí llegué y no tenía nada, y me tocó un día levantarme, así como estaba súper enferma de la tuberculosis, sí me dio muy duro, y, y poner mi mejor cara para ir a reactivar mi servicio, y bueno, y fue así, y lo hicieron todo perfecto, pero yo creo que lo más duro fue eso, de levantarme y de regresar a Colombia con tuberculosis es eso, ¿no? O sea, sentirme de alguna manera que había perdido, sentirme... Sí, sentirte un poco, y es que mira que quiero detenerte ahí, Aleja, porque es que eso nos ha pasado casi a todos los seres humanos en algún momento y es como cuando uno, sobre todo las personas que se van a otro país, ¿sí? Y es, me voy con una maleta cargada de sueños, ¿sí? Y cuando uno llega de nuevo del lugar donde se fue, de pronto con algunas cosas inconclusas que no pasaron, que no sucedieron, el ego comienza a hacer de las suyas y eso es un tema que es durísimo porque todas las personas tenemos ego y uno, aunque trata un poco de silenciarlo muchas veces porque el ego es la embarrada, ¿sí? El ego a ti a veces te lanza unos mensajes muy inapropiados de usted es una fracasada, usted no pudo, usted no sé qué, qué oso, usted va a llegar otra vez a este lugar y mire que no hizo lo que usted había pensado y comienza uno a sentirse bastante mal y siento que de pronto también eso era lo que te pasaba, ¿no? Como que tú sentías como, ay, pero yo por qué, exacto, llegué derrotada, pero para contextualizar a la gente, Ale, tú llegas a Colombia, ¿en qué año? O sea, tú vuelves de Argentina y eso, ¿qué año era? Yo me fui a Argentina en 2013, a finales de Sí, 2013, regresé a Colombia en el 2017. sí, en 2017. Recuerdo perfectamente ese año porque para mí yo estaba cursando otro momento que tú también fuiste un apoyo muy grande para mí, te lo tengo que agradecer porque siempre me sostuviste con llamadas, con visitas, con conversaciones y lo valoro infinitamente, Ale. Y cuando tú llegas acá a Colombia, que tú creías como llego a mi lugar seguro, va a estar todo bien, comienza a pasarte también una situación muy dolorosa con tus papás. Y yo Sí, quiero que entremos como en ese capítulo. sí fue súper doloroso. A ver, fue, fue darme cuenta, yo decía, pero yo para qué vine, yo para qué, yo decía, yo pensaba, o sea, yo no estoy en Colombia porque sí. El tratamiento en Argentina em, no fue como lo que yo necesitaba porque sí. Yo regresé así como tan, es que te digo, de una semana para la otra tomé la decisión y me fui. Y Ujú. entonces llego allá y llego a vivir con mis papás, mi papá cuando eso era alcohólico,
Y entonces empiezo a convivir, ¿no? Con ese alcoholismo de mi papá, que una enfermedad realmente tan difícil y que, o sea, y mucha gente la vive, especialmente en Colombia, y que como que no se habla tampoco de ello, ¿no? Del alcoholismo como una enfermedad realmente reconocida. Entonces, y mi mamá pues también lidiando con él, ¿no? Y yo empiezo a tratar de encontrar, ¿no? De encontrar respuestas de por qué estoy acá, de pero para qué. Yo le decía a Dios, bueno, yo creo que en medio de todo esto, algo que no he hablado es que mi relación con Dios, ¿no? Como lo primero que yo hice, digamos, cuando me dio cáncer y demás, y cuando mi pareja allá en Argentina se fue, uno de los mejores consejos que yo he recibido fue el de mi mamá. Yo le decía, mami, este tipo se fue, yo me quedé aquí sola. Yo sabía que esto iba a pasar, pero realmente a mí me da miedo quedarme yo sola acá. Ese era mi temor y por eso yo no quería de alguna manera que él se fuera, ¿no? Y eso lo descubrí con el tiempo. Yo decía, bueno, realmente yo quiero estar con él viviendo una vida que él no quiere tener conmigo porque él no quiere lo mismo que yo, o yo simplemente necesito a alguien que me acompañe. Entonces yo me doy cuenta de eso y digo, oigan, yo no puedo ser egoísta, ¿sí me entiendes? Él no quiere lo mismo que yo, entonces déjelo ir y entonces empiece a encontrar realmente eso que usted quiere, ¿no? Y eso que nunca la ha terminado de llenar. Entonces empiezo como a encontrarme con Dios, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que Dios como que yo lo tenía muy mal concebido y Él empieza como a darme esos regalos, ¿no? Cuando yo empiezo y me abro a Él y me abro como a esa posibilidad de, oiga, yo quiero cambiar, yo sé que yo estaba haciendo las cosas mal, ya no dándome palos, sino como yo sé, ¿no? Yo sé quién soy, yo quiero hacer las cosas mejor, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, guíeme. Entonces empiezo a abrirme ahí y entonces empieza él como a llevarme por todo esto, ¿no? Por este camino, ¿no? A acompañarme más bien. Y entonces empiezo a entender que hay una razón por la que yo había llegado a Colombia, ¿no? Y empiezo a disfrutar cuando vuelvo y me abro y yo digo, hay una razón. Y yo le dije, quiero que me muestres cuál es esa razón. ¿Por qué estoy yo acá? ¿Para qué estoy yo acá? ¿No? Yo sé que hay algo y yo sé que de alguna manera yo no me voy a quedar mucho tiempo acá. O sea, ¿qué es esto? Entonces, bueno, me empieza a mostrar, ahí me ofrecen ese trabajo en Revista Semana, que ahí fue cuando nos reencontramos, que yo fui primero para la entrevista, luego, bueno, ya empecé a trabajar en Semana y volvimos, ahí ya empezamos a hablar tú y yo. Y, y bueno, siempre como que de la mano de Dios, ¿no? Ya de ahí en adelante. Entonces, del cáncer, esa fue como mi conversión también y ya empiezo a ver la vida de otra manera y, y también a entender, ¿no? Que las cosas, uno piensa que es que uno construye o labra su propio destino y en realidad es Dios el que ya nos tiene como una historia, ¿no? Escrita y lo único que venimos acá es a ir caminando con Él a través de ese camino que Él ya nos tiene planeado. Entonces, eh, llego a Bogotá, eso fue ya a finales de 2017, en 2018, en enero viajo, me despido de mis papás y me acuerdo que cuando me despedí de ellos, yo nunca me había despedido de ellos de esa manera. O sea, ¿verdad? Los dos fueron a llevarme al aeropuerto, pero estaban llorando como si yo les decía, oiga, pero cuando me iba a Argentina, que estar mucho más lejos, ustedes no lloraban tanto. No sé, fue una despedida esa vez cuando me iba para Bogotá en el aeropuerto y yo después regresé y los vi en Semana Santa y yo no tenía ni idea que lo que Dios me tenía preparado a mí fue ese regalo, ¿no? Ese regresar de Argentina, me doy cuenta a mitad de 2018, exactamente el 10 de junio que mi papá, de 2018, que mi papá tuvo un accidente limpiando un arma, una cosa súper tonta, una bala se le atascó, él por intentar destrabarla, se le disparó el arma, le entró la bala aquí, le salió por detrás, pero en el camino pues estalló y hizo desastres
y más que todo porque se había hecho una cirugía bariátrica, entonces su intestino se había acomodado de una manera en que se había roto acá, le estiraban en las cirugías y volvía y se encogía y pues, terminó muriéndose de peritonitis. 3 semanas sin comer. Entonces fue terrible, esas 3 semanas fueron súper difíciles y bueno, ese duelo de mi papá también me enseñó que lo más importante no era el trabajo. Yo de hecho a semana, yo no quería ir a trabajar a semana, yo no me quería regresar a Bogotá. No porque la odie, no porque no me guste, porque viví 12 años de mi vida en Bogotá y me los disfruté y Bogotá siempre ha sido como esa, ese lugar de oportunidades para mí, ¿no? Laboralmente y también de crecimiento personal y espiritual incluso. Esos meses que estuve en Bogotá, pues claro, yo seguí caminando con Dios todo eso y bueno, pasa lo del accidente de mi papá y todo fue súper rápido, claro, empiezo yo a entender, claro, Dios me trajo de Argentina para regalarme ese último año de vida al lado de mis papás, que yo decía, oiga, pero ¿por qué? Y yo que me sentía derrotada y yo que me sentía, entonces ya como que me hizo ver de otra manera, ¿no? Ese ya no como un castigo, sino más como un regalo. Entonces, y bueno, mi papá muere y mi mamá empieza con dolor de estómago, un dolor de estómago que terminó siendo un cáncer terminal, un cáncer, no sabemos si empezó en el páncreas o en el hígado, hizo metástasis rapidísimo también por la misma depresión y ahí también llamar mucho atención a la gente, yo creo que lo hemos hecho a lo largo de este podcast con el cuidado de la salud mental, ¿no? Cómo es de importante, ¿no? O sea, como el estado de ánimo y nuestra salud mental determina también cómo vamos a afrontar la vida y cómo una enfermedad puede incluso avanzar más si nosotros no le paramos bolas. Aleja, y lo de tu mamá, que es que me parece, ay, de verdad, una situación tan difícil. Yo cuando hablaba contigo, yo no sabía ni qué decirte porque uno no se espera que pasen este tipo de cosas y lo de tu papá pasa el 10 de junio de 2018. Y tu Se muere el mamá, 2 de julio, 3 semanas después. Tu mamá se muere 3 semanas después. Mi papá ok, ya está ok. como 3 semanas y mi mamá empieza, después del funeral, con el dolor de Sí. estómago. Ujú, Un mes después, ella ya estaba haciendo exámenes, 2 meses después ya sabía que tenía cáncer, ya ujú. sabía que era terminal y mi mamá se murió 4 meses después de mi papá, el 8 de noviembre de 2000. Y mi mamá, yo creo que lo más difícil de todo eso, que uno dice, ahí es cuando uno dice, oiga, yo realmente, o sea, el amor es lo que prevalece por encima de todo, ¿no? Entonces, porque mi mamá, o sea, mi mamá era, o sea, se le acabó, ella me decía, a mí se me acabó la vida cuando se murió tu papá. Ustedes ahorita van a empezar a vivir, se van a casar, van a tener sus hijos, van a hacer sus cosas, a cumplir sus sueños, y yo ahí, ¿dónde quepo? No, mami, pues te vas con alguna de nosotras o haces tu vida. O sea, tú siempre le dijiste a mi papá, ¿cómo? Tú siempre le dijiste a tu papá que si uno se moría, el otro rehacía su vida. Decía, no, a mí no me interesa ya nada, nada. O sea, me decía, no, no rece para que yo viva, sino para que yo me pueda morir pronto. O sea, yo realmente no quiero, no estoy interesada en hacer quimioterapia, nada. Quiero, o sea, lo que yo quiero es esto. O sea, imagínate que una persona, tu mamá, aparte de todo, te diga eso. O sea, no reces por mí para que yo viva y salga adelante, sino al revés, quiero morirme. Entonces, yo decía, uy, pucha, o sea, es muy duro. Esa parte yo creo que fue lo más difícil de la muerte de mi mamá. Y de mi papá, yo realmente creo que una muerte cuando es inesperada, cuando es un accidente y yo siento mucha compasión por las personas que han perdido a sus seres queridos en accidentes porque es muy duro, es de los duelos más difíciles, ¿no? O sea, aceptar que una persona como de un momento a otro, a ti también te pasó, bueno, no en un accidente, la vida le cambia, y es que el duelo es así, ¿no? O sea, es que en minutos, en segundos, la vida cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente, Aleja, y tocas un punto que sí quiero rescatar de ahí porque, pues para las personas que
que hasta ahora llegan a este espacio y que no conocen, digamos, mi historia. Yo pues perdí a mi hermano por COVID, él tenía 33 años en su momento y cuando él comenzó a ponerse mal, él duró hospitalizado 25 días en la clínica. No le respondía a ningún tratamiento, no salía bien, siempre empeoraba, empeoraba, empeoraba. Y esto lo cuento porque en esa transición de mi hermano en la clínica y nosotros como desde la casa, porque no nos dejaban visitarlo por el COVID, no podíamos visitarlo. Yo que he sido también, digamos, he tenido una vida, digamos, espiritual desde hace unos años y en parte también te la debo a ti, Ale, porque tú siempre me has inyectado como ese tema de Dios y de la Virgen, que las dos creemos en la Virgen y que rezamos el rosario y bueno, en fin. Yo hablaba con Dios en esa época cuando mi hermano estaba en la clínica y yo le decía, si tú no salvas a mi hermano, yo me voy a poner muy brava contigo. Y lo decía como con la boca llena, ¿sí? Y resulta que cuando pasa todo lo de mi hermano, que mi hermano pues fallece un 19 de agosto de 2021, yo lo único que hice fue agradecerle a Dios por haberme permitido despedir de mi hermano, por haberme permitido esos 25 días hacer todo lo que estuvo en mis manos para que él estuviera bien. Y lo que tú dices es muy valioso porque las muertes inesperadas son devastadoras porque hoy una persona sale de su casa, colgamos una llamada, nos escribimos un mensaje, nos ponemos una cita, bueno, tantas cosas, y resulta que de un momento a otro eso no se dio porque algo pasó en el camino y esa persona se fue por X o Y motivo. Y ese duelo ahí comienza a ser un poco más doloroso, ¿no? Más doloroso y como que lo confronta a uno más. Entonces, claro, la muerte de tu papá, Ale, y ya digamos para finalizar este capítulo que lo quería rescatar porque me parece valioso lo que tú dices y que sé que a muchas personas también les puede servir. Esa muerte de tu papá también a ti te hizo tambalear una vez más el piso de lo que tú creías que estaba ya todo medio controlado y no, y pasó lo de tu papá y resulta que tu mamá entra en una situación también muy dura de una enfermedad que el cáncer, a uno le dicen cáncer y uno no tiene sino miedo en su corazón y miedo en su alma y miedo en todo, y enfrentas esto y comienzas tú un camino, digo yo, un camino maravilloso. Yo veo tus videos, yo veo tus mensajes, yo veo lo que tú compartes en Dolor Bendito Dolor. Así está en Instagram, así está en TikTok para que ustedes la puedan encontrar y bueno, puedan conocer más de Alejandra. Escribes un libro, ¿no? Que se llama Diario de mi cáncer. ¿Sí? Y cuéntame cómo fue ese tema del libro. Hablemos del libro, que me parece también algo, tú cogiste todas estas situaciones y dijiste, bueno, vamos a plasmar esto. Además que Alejandra escribe espectacular, o sea, Alejandra siempre ha tenido un don de palabra. Cuando trabajamos en El Espectador, bueno, le leía todas sus notas y esto de viajes y de todo, de tecnología, todo lo que escribía, pero aparte tú tenías un blog. Y en ese blog tú contabas unas historias que yo decía, ay, yo quiero escribir como Aleja, Aleja escribe muy bonito. Entonces hablemos de tu libro, por favor. Unas historias que yo a veces leo todavía tengo ese blog por ahí, está, eran cuentos. A mí me gusta mucho escribir cuentos y son historias de gente, ¿no? Que yo, hay una de mi jefa de allá, la que me pegó la tuberculosis, el otro día lo estaba leyendo y me reía tanto, yo decía, ay Dios, realmente que la gente, o sea, es que la vida es una caricatura si uno se pone a verla, ¿no? El diario de mi cáncer yo lo escribí en Argentina, yo lo escribí estando enferma. Mira, para mí la escritura empezó a ser ese escape, ¿no? Ese escape, pero más que escape, es como esa terapia, ¿no? A mí me emocionaba, yo me sentaba, yo duraba una semana escribiendo un capítulo del libro
y para mí era súper emocionante y era además un honor como que contarle a la gente lo que me estaba pasando, porque yo decía, bueno, la gente en Colombia es súper chismosa, ¿no? Bueno, en todo el mundo somos chismosos y queremos saber la vida de los demás para no sentirnos tan mal con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Todas nuestras desgracias. Entonces, yo decía, no, pues si la gente quiere chisme, pues yo les cuento todo. Yo le decía así a mi mamá, yo les cuento todo lo que me pasa y así se enteran de todo y no terminan distorsionando la historia. Entonces empiezo yo a escribir, fue un blog que, bueno, se terminó convirtiendo en mi mejor compañero, como en mi diario prácticamente. Eso se llama Diario de mi cáncer, pero mira que ese no fue el único diario que yo he escrito en mi vida. Yo desde siempre he escrito diarios, me gusta, y generalmente cuando entro en duelo, es como algo natural que a mí siempre me ha salido. Empiezo a escribir y me gusta también pintar, pinto horrible, pero pinto igual. Entonces, empiezo a hacer este diario de mi cáncer y me empiezo a sentir tan bien y me empiezo además como hacer esas reflexiones, ¿no? Y yo digo que en todo caso, así como decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho, también de las letras a uno poder empezar a vivirlo y aplicarlo a su vida, pues también hay un trecho largo, pero bueno, son como reflexiones, ¿no? Que yo tuve y que iba entendiendo y que poco a poco he ido haciendo parte de mí, ¿no? De mi historia y que también me han ayudado a madurar y a crecer. Y uno lee y uno dice, uy, oiga, pero de verdad, y es como sentarse a ser uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso fue uno de los regalos más grandes de Argentina, fue Diario de mi cáncer, fue, también, uno de los regalos más grandes que me dio esa pareja mía de Argentina, que fue haber aprendido a escribir bien como era así, si bien yo creo que todos, yo digo que yo no escribo, el que escribe es Dios por mí o el Espíritu Santo por mí, pero y yo solamente me dejo llevar y lo disfruto, pero qué, pero esa es de las cosas más grandes que yo me llevo de allá y por eso también digo que no odio absolutamente a nadie ni a nada de esa historia porque todo sirvió. Claro, Aleja. Y es que todo sirve. Mira, esta historia yo la he desmenuzado tanto porque a mí tu historia me ha ayudado. Me ha ayudado, no, de verdad, me ha ayudado en muchos momentos de mi vida en que paso por algo y digo, me acuerdo de ti, sí, me acuerdo de ti, digo, no, Alejandra está en pie, Alejandra es una dura, Alejandra tiene un aura, un carisma, una autenticidad que contagia. Para uno estarse en pie, y lo dice la Biblia, tú lo debes saber bien, cuando soy débil es que soy más fuerte, ¿no? Porque es que donde termina las fuerzas de uno empiezan las de Dios, y más cuando uno está, ya, yo creo que eso es lo clave, cuando uno está mal, que está así, en el peor de los momentos, que es cuando uno dice, ¿sabe qué? Yo ya dejo esto así, o sea, ya, usted empárquese de esto porque es que yo definitivamente no puedo, o sea, yo ya le hice por este lado y por el otro, como tú me contabas porque yo te preguntaba y yo decía, yo quiero ser canzona, pero yo sí quiero saber cómo está ella, ¿no? Cuando lo de tu hermano. Y cuando uno ya deja de luchar y dice, que me pasó a mí también con mi papá, oiga, y si Dios quiere lo contrario, y si no es por este camino de que él se sane y de que él salga de esta situación, sino al revés, él ya lo necesita allá arriba. ¿Por qué? No sé, porque yo en este momento, si me entiendes, nosotros estamos acá, como tú dices, en este plano y no tenemos ni idea qué pasa allá y eso es lo que nos da miedo de la muerte, porque es que no sabemos realmente lo que pasa detrás, si me entiendes, detrás de las cámaras, de toda esta tragicomedia que vivimos a diario, ¿no? De la vida. Claro, Aleja, y mira que cuando tú sacaste tu libro y yo te veía en esas fotos y en esos videos que ponías eh, firmando autógrafos, cuando la gente compraba tu libro, te hacía fila en ese lanzamiento, yo decía, qué increíble uno poder escribir un libro plasmando como todas estas historias y sacando, digamos, lo mejor de algo no tan chévere y no tan positivo, pero como tú dices,
todo lo que a uno le pasa en la vida, lo malo sobre todo, es lo que a uno lo hace crecer, lo hace fuerte, lo hace también inspiración para otros, ¿no? Lo hace porque uno es una inspiración para otras personas y yo siento que eso te has convertido tú y a mí me llama mucho la atención porque tú hiciste o dijiste una frase al comenzar esta conversación que era en 2014 la muerte comenzó a tocar la puerta de mi vida y comenzaron a pasar ciertas cosas y resulta que un día yo estaba viendo tu contenido y me entero que también estás atravesando un duelo adicional después, creo, si no estoy mal, después del tema del lanzamiento de tu libro, cuando muere tu psicóloga. Ay, Dios, sí. Ay, no, eso fue espantoso. Estaba mi esposo visitándome, que también estábamos pasando por un momento supremamente difícil. O sea, nuestra venida para acá, es que no hay nada, bueno, Dios de todo saca bendiciones, digámoslo así, ¿no? De todo lo malo que a uno le pasa, malo, porque uno dice malo, negativo, o porque es difícil, porque es lidiar con las emociones que no estamos acostumbrados, en las emociones que no están ni en Instagram, ni en Facebook, ni en TikTok, ni en ningún lado. Eh, pues se muere mi psicóloga y así de un momento a otro. Yo cuando estuve en Cúcuta y ahí empezó como a crecer muchísimo más mi amor por la Virgen, me consagré por lazos de amor mariano a la Virgen. Fue el regalo más grande. Es como si María me hubiera llevado a Cúcuta nada más a eso, porque mi estadía en Cúcuta duró lo que duraba la consagración, literalmente. Entonces, mi esposo me había ido a visitar y demás, y cuando yo veo que tuvo un accidente, yo digo, bueno, se va a poner bien, persona de 27 años, cuando no, que por favor oración por Paola, que no sé qué, y yo, ¿cómo así? Oración, entonces ahí llamo a otra amiga, yo había iniciado todo el tema de la consagración con un retiro, y ahí la había conocido a ella, y ahí fue que, bueno, yo como que nos hicimos muy cercanas, y yo le dije, ay, me gustaría como este momento de mi vida, y hay unas cosas que yo quisiera limar. Yo estuve en México, yo durante toda la etapa de México, y ese es un duelo que tal vez no lo tocaste porque poco, no, yo sí, ahora sí lo hablo mucho, porque fue muy importante para mí, y fue la muerte pues fue una muerte, no, fue el tema de la pérdida de un bebé que tuvimos mi esposo y yo, y fue importante, a ver si por esa pérdida, porque fue difícil, y aunque fue muy poco tiempo, fueron 2 meses que yo alcancé a estar embarazada, a mí lo que más duro me dio es que yo, cuando habíamos estado yo en la universidad, yo había tenido un aborto voluntario. Y yo pasé eso como, ¿sí me entiendes? Como que es normal, es lo que está pasando. En esa época estaban todas las protestas por el tema del aborto y demás. Y, y este duelo del bebé despertó ese duelo anterior que yo ni siquiera había hecho. Ya en Bogotá yo venía, cuando pasó lo de mi papá, el accidente de mi papá y demás, ya en Bogotá como que venía resonando, y yo venía haciendo una sanación, como un recuerdo, ¿no? De lo que había sido y demás, y de a poco se había ido destapando esta herida, pero bueno, ya esta parte con mi esposo fue como decisiva. Ahí caigo yo de nuevo ya en depresión, ya empiezo a entender realmente, y así como a hacerle más frente, y ya no, como digámoslo así, a combatirla, porque a mí me habían dado desde Argentina el diagnóstico de que era una persona depresiva y ansiosa, ¿no? Y entonces ya empiezo otra vez a verle la cara, y aparte ya estaba casada, ya estaba en México viviendo con mi esposo, y, y esto para mí, o sea, fue un sacudón a la relación y otra vez a mí misma, ¿no? Es ponerme de cara a cara otra vez con la tristeza, con el dolor, es empezar a destapar un montón de recuerdos, es volver otra vez a decir, oiga, hay algo ahí con todo este tema de los embarazos, con todo este tema de la sexualidad, digámoslo así, que yo no he tratado.
Y entonces, ¿qué pasa con ese duelo? Y mira lo que viene a destapar. Yo de niña sufrí un abuso sexual del que yo jamás hablaba, jamás hablé. ¿Y por qué yo no hablé? Porque esta persona que abusaba de mí me decía, no digas nada. Entonces, claro, yo lo veía a él, que era una persona de 16 años en esa época, yo tenía 5, yo lo veía como un adulto también. Entonces, yo era una niña de verdad muy juiciosa y yo hacía caso. Y aunque mi mamá me decía, no, pero ustedes díganme si alguien llega a tocarla, si alguien llega no sé qué, porque mi mamá también había vivido lo mismo y mi papá también había vivido lo mismo. De ahí su alcoholismo, de ahí también todo el tema de mira cómo está conectado todos los problemas mentales, los abortos, los abusos sexuales. Traen como que acarrean primero todas estas enfermedades mentales, ¿no? Porque es que uno empieza a vivir ansiedad, ese miedo, ¿no? Oiga, alguien va a hacer algo que a mí no me gusta y mira cómo está también conectado con esa manera en que yo complacía a los demás y no me hacía cargo de mí misma, ¿no? Por eso yo inicié como toda esta conversación con eso, como todos estos traumas, todos estos duelos, todos estos momentos difíciles, cómo marcan, ¿no? Nuestra personalidad y nos marcan a nosotros mismos y nos van alejando de quien realmente somos y nos van haciendo abandonarnos a nosotros mismos y enfocarnos únicamente en ese éxito, ¿no? En el éxito laboral, en ese mostrar, mira lo que tengo, mira lo que he construido, mira todo lo material, ¿no? Y me pongo un montón de máscaras y no muestro lo que realmente, ¿no? Tengo dentro de mí, todo eso, todo esto callado. Por eso yo después me di cuenta, a raíz de más que todo este último duelo del bebé, eh, cómo todo esto que yo había callado, todo esto que yo había evadido, todo esto que yo había omitido, terminó dándome un cáncer, o sea, fíjate, garganta y cuello. O sea, yo nunca hablé de ese abuso sexual, yo nunca hablé de ese aborto que yo tuve. Claro, me estaba envenenando prácticamente Claro. yo misma. El cáncer fue ese veneno, el cáncer es prácticamente, sí, se mueren las células, ¿sí me entiendes? Tú no estás haciendo nada por darles vida, darles aire, o sea, te empiezan a comer poco a poco tus traumas, tus heridas, absolutamente todo lo que vas viviendo y eso no hay cómo revivirlo a no ser que tú quieras, ¿sí? Abrirle a Dios y oye, hazte tu cargo de esto, ¿no? Yo ya soy débil, yo ya no puedo con nada más de esta historia, yo no tengo ni idea realmente, y uno termina dándose cuenta de eso, yo no tengo realmente idea quién soy, yo me estoy buscando yo a mí misma, pero resulta que tú fuiste el que me hizo a mí, y resulta que tú sí sabes quién soy. Entonces, tú muéstrame quién eres, en lugar de yo estar ahí en lugar de estar yo buscándome y tratando de encontrarme, más bien revélame tú quién eres. Entonces empieza a mostrarme también él todo esto, ¿no? Todo esto de quién soy, pero uno pasa también por ese duelo de esa persona que deja de ser, ¿no? De esa Alejandra vieja, de esa Alejandra que se hacía la fuerte, de esa Alejandra que era otra persona, ¿no? Y yo siento también, Pau, y ahí lo conecto con la muerte de mi psicóloga, que cada vez que muere una persona muy cercana a nosotros, y eso lo comprobé hace un par de semanas que murió mi tía favorita, Coco, le decía yo, cuando murió Coco, mueren muchas cosas también, ¿no? Que ya están caducas, ¿no? En la familia, que ya están caducas en nosotros mismos y que debemos ser conscientes de eso y que debemos hacerle duelo también a esas versiones antiguas de nosotros. Sí, Aleja. Y mira que has mencionado en toda esta conversación, siento yo como que una especie de apoyos que uno busca, lo voy a llamar apoyos, pero ya entenderán de a qué me estoy refiriendo, que uno busca a lo largo de su vida para uno sostenerse por uno mismo. Entonces, un apoyo es Dios, ¿sí? El más grande de todos, el más grande, el más poderoso. La Virgen María, que también la agarra la mano y también sostiene. Otro apoyo es la escritura, ¿sí? Esa manera de desahogarme, de querer plasmar lo que estoy sintiendo.
¿Y tú tienes algún otro ritual o hábito o algo que tú hagas para sostenerte, para apoyarte en esos momentos duros? Porque mira que nos estás contando también que hace unas semanas apenas también viviste otro duelo adicional, que es el de tu tía preferida de Coco. ¿Cuáles son esos rituales o cuáles esas actividades que te sacan y te sostienen y sobre todo como que ayudan al bienestar y también a las emociones, ¿no? A la salud mental? También depende porque los primeros días, yo creo que los primeros días del duelo, uno debe dedicarse a sentir, a recordar, a descansar, porque el duelo es una cosa que lo acaba a uno de verdad, una pérdida, es una pérdida también de energía mental, física, espiritual, todo. Y entonces uno tiene que empezar a llenar un poco la pila de nuevo. Y eso es lo que he hecho, por ejemplo, este duelo estas 2 semanas y me pasó, me acuerdo también con mis papás las primeras 2 semanas y me acuerdo mucho también con el cáncer. Las primeras 2 semanas, una historia que quiero contar de ahí, mira, cuando yo me enteré que tenía cáncer, las primeras 2 semanas, después de que se fue mi pareja, yo me encerré a ver películas. Me encerré a ver películas y era como, buscaba, en esa época, bueno, no teníamos Netflix, entonces buscaba todas las películas que tenían que ver con cáncer, todas, y las vi todas, duré 2 semanas viendo y no hablaba con nadie, o sea, tanto sí que mi expareja llegó, oye, que tu mamá me llamó, que si tú te ibas a matar y que si te ibas a suicidar acá sola, y yo, ay Dios, entonces prendí el teléfono y yo, mami, no me voy a matar, necesito pensar yo sola, es ese entrar, ¿no? En nuestra intimidad, conversar con Dios, estar con uno mismo, empezar a ver qué es lo que siento, empezar a, a identificar también un poco las etapas del duelo, entonces, porque es que uno empieza a hacer el ciclo, ¿no? Entonces el shock, ay Dios, cierto, de verdad, esto pasó. Después, entonces negación, ay, pero por ejemplo, como con mi tía Coco, pero ¿cómo carajos no se terminó de hacer el tratamiento hace unos años? ¿Cómo decidió no quitarse el seno? ¿Cómo hizo, tomó esta decisión? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? No sé qué. Bueno, hasta que uno llega y entonces empieza, bueno, pero pues es que ella era así, pero es que mira que todas las heridas que ella tenía, pero la llevaron a tomar estas y esta, entonces uno se resigna, luego entonces se deprime, no, pero ya no la voy a volver a ver definitivamente, no sé qué más, y entonces después hasta que ya uno vuelve y acepta, ¿no? Bueno, ya es lo que hay. Entonces uno, más que todos los primeros días es eso, ¿no? No, 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 vuelve, y repite, entonces eso lo desgasta a uno mucho. Yo digo, los primeros días del duelo hay que estar con uno mismo, reconectarse. Sabes, a mí también que me ayuda muchísimo, mucho, mucho, y que lo hago, otra herramienta, digámoslo así, es además de la escritura, es el cocinar. A mí me encanta cocinar. Y cocinas delicioso. Yo me acuerdo cuando llevabas tus almuerzos, que teníamos esas conversaciones, yo siempre ahí te velaba y yo, ay, Ale, déjame probar eso que trajiste, déjame probar eso, y era delicioso, me acuerdo mucho. Y a mí me encanta, digamos, hacer algún plato que me conecte con esa persona de alguna manera. Mi mamá, por ejemplo, hacía un pollo guisado que a mí me encantaba y a lo largo de los años, desde que ella murió, aprendí a hacerlo de la manera que ella lo hacía. Entonces, cada vez como que me hace falta o que quiero sentirme cerca de ella o sentirme algo así como en casa en ese momento cuando estábamos los cuatro con mis papás, cocino eso. Eso también lo hago y pues bueno, uno cocinar tiene que hacerlo todo. A mí me toca, porque es que aquí no hay apoyo de empleada y nada, es súper triste. Sí, 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 claro. Entonces, me toca cocinar 2 veces al día, entonces lo hago, o sea, hago como las cosas básicas, ya después lo he venido integrando, es hacer ejercicio, uno lo ayuda muchísimo porque pues te ayuda a producir también serotonina y todo, hacer ejercicio le ayuda a uno mucho. Estos días no he hecho ejercicio, pero sí, por ejemplo, hoy antes de venir a reunirme aquí contigo en la tarde me fui a caminar con el perro. Caminar para mí es, ay Dios, o sea, una caminata por un lugar que a uno le guste es clave. Claro. Y hoy tenía muchas cosas que hacer. Tengo que escribir terminar mi segundo libro que lo había editado y perdí el libro. Dios. Sí, lo perdí y lo estoy volviendo a editar.
tengo que hacer muchas cosas, me puse a estudiar un rato serbio, que ha sido un desastre, pero bueno, ya tengo 40 años, no es lo mismo aprender un idioma a los 20 o a los 10, 19 años que a los 40. Aleja, y es que tú te fuiste a vivir a Montenegro, que ahora explicabas muy bien, no es Montenegro del eje cafetero, no, es Montenegro de Europa del Este, y nos llevamos 7 horas, o sea, allá, acá esta No, entrevista que 6, estamos haciendo, ahorita 6. 6 horas. En estos momentos son acá las 4:26 de la tarde y allá ya es de noche, como las 9:30 tal vez van a ser. 10:30. 10:30 de la noche. ¿Cómo resultaste en Montenegro? Mira, ahí voy a ponerle como una aceleradora a la historia porque tú conociste a tu esposo en Cancún. No, en Cancún no, en Playa del Carmen. Después de que se Ajá. muere mi mamá, ahí al lado. Después de que se muere mi mamá, de hecho yo cuando mi mamá, antes de que muriera, yo, mami, vamos a México. Yo siempre he querido conocer México. Yo no conocía México. Vamos a México, mami, vamos a México. Mi mamá, no, bueno, ya estaba en la suya, ya se quería morir. Bueno, murió en diciembre, ya murió el 8 de noviembre. En diciembre le digo yo a mi hermana, vámonos de viaje las dos. ¿Y qué? Y disfrutamos y nos desconectamos un rato porque aparte nos habíamos quedado con la empresa. Yo me devolví obviamente de Bogotá a Cúcuta a hacernos cargos con mi hermana de la empresa, que fue una aventura muy bonita. Fue otro duelo que también tuvimos después de la pandemia. Ese fue nuestro gran duelo, pues haber cerrado la empresa. Y entonces yo le digo, vámonos para allá porque han sido muchas cosas, necesitamos descansar. Bueno, nos vamos. Termina pegándosenos una tía, una hermana de mi papá. Nos fuimos con ella, que ella era más que todo como también chaperona, ¿no? A ver qué íbamos a hacer. Entonces nos fuimos las tres y, mira cómo es, y ahí sacamos a la Virgen de nuevo aquí a relucir. En Xcaret, allá en el parque, en este parque mexicano, eh, hay una capilla donde está la Virgen de Guadalupe de todos los colores, tamaños, sabores y dimensiones. Tú te imaginas, sí. Entonces, yo me fui al cuadro donde está la tradicional y me arrodillé y le dije, bueno, Virgen Santísima, yo ya perdí a mi familia, yo siento que, bueno, por ese lado ya como cumplí y ahora me gustaría, o sea, yo sé que yo te tomé ahora a ti como madre y tú me tomaste como hija, entonces ahora quiero que por favor intercedas por mí y me des mi propia familia. Quiero construirla, ese ha sido mi sueño y pues hasta ahora no se ha dado. Entonces, pero quiero hacerlo de la mano de Dios, o sea, que tú seas el que me guíes. Bueno, pedí ese deseo, digámoslo así, le pedí esa gracia a la Virgen y seguí disfrutando mi viaje y el último día, el domingo, nosotros nos regresamos, llegamos un lunes, nos regresamos el siguiente lunes, durábamos 8 días. El domingo íbamos a ir a Playa del Carmen, ya no a los parques de Xcaret, sino íbamos a la ciudad. Entonces, a ir al pueblito, pero no, es una ciudad. Fuimos con mi hermana y con mi tía, y ese día eso que ya yo estaba cansado y estábamos ya todas histéricas y ya salimos tarde, y bueno, como que todo fue medio desastroso y llegamos a Playa del Carmen y no sabemos dónde parquear porque allá entonces no se puede parquear sino donde hay rayitas amarillas, casi todo el centro de la ciudad tiene rayitas amarillas, entonces buscando parqueadero. Bueno, llegamos tardísimo finalmente y finalmente nos acostamos en la playa y bueno, ya, por fin. Me acuerdo que mi hermana estaba brava y se hizo más lejos de nosotras, y entonces por esos días yo había vuelto a hablar con mi expareja, el papá de él se había muerto y él me había escrito, y entonces nosotros realmente no dejamos de hablar, él hasta que yo no llegué a Colombia y hasta que yo no tuve de nuevo mi EPS en Colombia, como que él se aseguró, ¿sí me entiendes? Como, bueno, hasta aquí cumplí yo y yo le avisé, ya no tienes que pagar nada, ya no tenemos que tener nosotros tenemos el certificado de convivencia, algo así como de unión libre, entonces ya todo eso se puede cancelar, digámoslo así, y listo, como que ya se acabó realmente esta historia, ¿no? Entonces, por eso, digamos, habíamos estado hablando y entonces él hablaba también con mi tía y él le decía a mi tía que yo era la que lo estaba buscando y yo,
¿de qué habla? Entonces yo le estaba contando eso a mi tía y estaba como molesta, ¿no? Por la situación. Le estaba contando a ella en la playa cuando de pronto llega un viejo, un señor, un señor, que me salió lo de hace unos años de nosotros. Llegó un señor, entonces, Es que así hablábamos nosotras, hablábamos nosotras como, este viejo me escribió, pero en realidad no es que fuera viejo, viejo de vejez, despectivo, no, sino que así hablábamos, sí, nos sentimos en el almuerzo. llegó, pues que era un señor mayor, por eso dije también viejo, llegó un señor mayor y entonces nos ofrece una cerveza y mi tía y yo como, ay, que si quiere una cerveza, que no sé qué más, y me decía, ay, este yo te quiere levantar, y yo, no, seguro a ti, no sé qué, no, obviamente sí quería, y yo, ay, Dios. Entonces, bueno, yo le dije, no, gracias, no sé qué, bla, 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 y entonces, no, te se la dejo, no sé qué, y se fue. Bueno, entonces yo sigo hablando con ella del mismo cuento y ella preguntándome, chismoseando, estábamos en pocas palabras. Entonces vuelve otra vez el señor a decir otra cosa y yo, ay, qué mamera viene este señor. Entonces, cuando veo como al otro lado, viene, alguien me pregunta, un señor, digámoslo así, por no Sí, sí, sí. alguien me pregunta, tampoco chico, porque es que mi esposo tampoco es que sea muy joven, me pregunta como, ¿te está molestando? Y entonces yo le digo, ay, sí, pero como que, ¿sí me entiendes? Entonces me dijo, no, pues es que si te está molestando, entonces se vino, si te está molestando, entonces llegó y se sentó al lado de nosotros y empezó a hablarnos. O sea, el defensor es hoy tu esposo. Ajá, Ah, no, y yo pensando que era el que había llevado la cerveza inicial, por Dios. era viejo. Ok, ya. No, él llega y se sienta ahí con nosotros y empezamos a hablar. Nosotros le ofrecimos cerveza, no de las del señor, las otras de nuestras. Y empezamos a hablar y hablar, simplemente hablar, hablar. Y yo le conté por qué estábamos ahí, le conté que mis papás se habían muerto, toda la historia se la conté. Y él me contó también, mi esposo pasaba por momentos supremamente difíciles y yo creo que las personas que hemos pasado así por momentos, o sea, como que Dios también nos une, ¿no? Por momentos difíciles, porque es que cuando uno no ha pasado por una cosa complicada, es más difícil que pueda entender a otra persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos hemos entendido mucho y nos tenemos mucha paciencia, aunque a veces también es muy difícil, pero así fue que terminó o que empezó la relación y terminó nuestro viaje. Fíjate cómo inició allá mismo en Playa del Carmen, porque Xcaret queda, los parques, algunos de los parques de Xcaret quedan ahí en Playa del Carmen y cómo ahí mismo terminó el viaje y ahí mismo fue que conocí a mi esposo. Entonces, bueno, ahí de ahí en adelante fue todo el tema, ¿no? De hacer el discernimiento, pues yo decía, yo quiero hacer esto bien, porque es que yo no estoy, bueno, yo en esa época ni siquiera pensaba que llegara a ser mi esposo, pero era una persona que era de este país, además que yo ni me imaginaba en un momento, yo viví en Europa, en Hungría no es tan del este, Europa del este es más este lado, como la antigua Yugoslavia y eso, pero yo jamás me imaginaba que iba a terminar viviendo acá o casándome realmente con un extranjero o hablando inglés con mi esposo, porque él habla serbio y bueno, él habla más idiomas, pero hablamos entre los dos inglés y ya no hay manera que hablemos otro idioma. Para mí es un problema porque yo no puedo aprender bien serbio o practicar más serbio por eso y él no puede practicar más español porque hablamos ese en inglés. Pero, Claro. pero, o sea, a lo que voy también y como para dejar un poco el tema del chisme, es como que los dos nos empezamos, o sea, como que un momento difícil fue el que nos unió también, como estar los dos, él también estaba en duelo prácticamente, eh, así que bueno, llegamos como en un momento a como acompañarnos, ¿no? Y la relación siempre ha sido así. Oye, me aleja y pues realmente la oración más efectiva y más rápida fue esa petición que tú le hiciste a la Virgen de Guadalupe en Xcaret, que le dijiste, quiero una familia, ayúdame a formarla, dame tu mano, guía mi camino, y resulta que un día antes, o más bien unas horas antes de que se acabara el viaje, conoces a tu esposo, te casas en México,
vives en México un tiempo. Y ahora, por cuestiones de trabajo de tu esposo, están viviendo en Montenegro. ¿Ya cuánto llevas viviendo en Montenegro? No, nos mudamos, Luca y yo, el perro y yo llegamos en octubre. Hace Llevamos, poco, claro. mi esposo llegó en julio, él se vino adelante, pero uy, llegar hasta acá fue también, o sea, yo le digo a Dios, fue como cuando hizo pasar al pueblo de Israel por el desierto, así igual, porque hasta separación de por medio hubo, yo estuve en Colombia 9 meses, no, 10 meses y era como, o sea, como que todo pasó, ¿no? O sea, nos pasó de todo, pero como siempre estuvo ahí Dios de la mano de nosotros, acompañándonos en ese caminar, ha sido de verdad, o sea, se nos ha perdido plata, de todo, no ha pasado de todo, pero bueno, Claro. llegamos finalmente a la tierra prometida. Aleja, y ahí sí, como dices tú, para terminar el chisme, porque esto más que un chisme ha sido una conversación muy enriquecedora, donde nos hemos dado cuenta que tu trayectoria y el espacio que tú creaste en Dolor, Bendito Dolor, pues es el reflejo de todas estas vivencias, situaciones y momentos difíciles también que has vivido en tu vida que te han llevado a construir algo muy grande y muy bonito, que es como ayudar a los demás y acompañar a los demás a transitar un proceso tan duro como lo es el duelo. Y yo quiero que nos metamos ahora, ya para finalizar esta conversación, en esa creación de contenidos que tú haces, ¿no? Te veo súper activa, haciendo videos, haciendo contenido, grabando stories. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te has sentido con toda esa creación de contenidos pues para tu marca? Fue todo el camino también. Le dije, bueno, Dios, tú me pusiste esto en el corazón y me acuerdo que lo hizo a través de la Virgen de nuevo, otra vez. Vinimos con mi esposo a ver si realmente nos veníamos a vivir acá. Me llevó a Medjugorje. Yo tenía muchísimas ganas y yo allá le dije a la Virgen, bueno, cerramos la empresa. Yo ahora me acabo de quedar como en la nada, ¿no? Laboralmente. Y aparte de todo, bueno, nos vamos a venir para acá, quiero ponerte eso en tus manos, que nos vengamos para acá, pero entonces yo quiero crear algo que realmente, bueno, algo que sea más altruista, ¿no? Donde yo pueda ayudar a la gente, donde yo pueda servir de instrumento para que otras personas eh, tengan como una posibilidad de transformación y que vean en mí como ese reflejo de alguna manera de Dios, ¿no? Y como Dios ha estado Claro. siempre como su mano en mi vida. Entonces, bueno, ella misma fue la que me llevó por todo este camino. Llegué de ese viaje y al mes empecé a tomar un curso que era para creación de empresa digital. Entonces hice ese y luego he hecho otros tantos. También me ha llevado el primer curso que yo hice, que yo dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar a una persona a transitar momentos difíciles? ¿A través de dónde, no? Y ahí ya me llevó ella misma a la tanatología. He estudiado principalmente en México, en un centro que se llama San Camilo. Es un santo, San Camilo. Él ayudó mucho y es conocido porque ayudaba a las personas moribundas a tener una muerte digna, ¿no? Es como el santo de los, digamos así, que intercede por los moribundos. Hay un centro en México, también está en España, creo que el más grande está allá, hay en otros países también. Y bueno, en este momento voy a empezar a estudiar aquí en España también, pero generalmente tanatología y acompañamiento en el duelo lo hice en México y después hice otro que se llama counseling, que es justamente para ayudar a las personas a transitar, a salir de una situación difícil, llámese separación, llámese cualquier tipo de crisis en la vida, ¿no? Que tenemos, si me pongo a hablar de eso, no terminamos nunca. No terminamos, claro, es que hay mil situaciones. Entonces, yo creo que en Dolor, Bendito Dolor ha visto como ese camino que he yo transitado para encontrarme, ¿no? Y cómo quiero, porque tanatólogos uno empieza a ver, ¿no? Una de las partes que tú me comentabas también, porque tú me ayudaste en el tema de las redes sociales de la empresa de seguros que teníamos, es como
¿cómo puedo hacerlo yo distinto, no? Y eso es algo que yo le pedí mucho a Dios, ayúdame a hacerlo como tú quieras, o sea, yo admiro mucho los tanatólogos que hay, especialmente en Colombia. Hay dos que son muy grandes, o sea, ya tienen muchos seguidores. Me gusta mucho el contenido de ellos. No digo que no sean ellos, pero si hay algo que identifica mi marca y quiero que sea así desde el inicio, es que sea yo, que pueda ser yo y que sea a través de mi historia y que sea la gente, o sea, que yo no salga como diciendo, oiga, yo soy la tanatóloga que está arriba de ustedes porque ya ha superado un montón, porque es que el duelo ni siquiera se supera si no se transita, ya ha pasado por un montón de duelos, sino, oiga, yo soy esa persona que también duela constantemente y por eso les cuento, ¿no? Y la gente me dice, ay, pobrecita, no, ojalá te resignes pronto, ojalá, o sea, la gente también me acompaña a mí, o sea, nos acompañamos juntos y la idea es eso, ser nosotros mismos y darnos permiso de ser con todo lo que somos, con nuestras emociones, con nuestras heridas, con todo, con nuestro llanto, con lo que somos a diario. Sí, Aleja, tú lo has dicho y de verdad que gracias por este espacio, gracias por esta conversación tan enriquecedora, por contarnos tanto de ti, por abrir tu corazón y ser tan sincera como siempre lo has sido. Todas estas historias y además que vengan de una persona que siempre tiene una energía tan bonita, porque es que te he dicho cosas demasiado, demasiado halagadoras que no lo digo porque esté en este espacio ni por... Tú sabes cuánta admiración y cuánto cariño te he tenido desde siempre, y quiero pues manifestarlo públicamente, que las personas que de pronto necesitan de tu ayuda, de tu acompañamiento, no duden un segundo en contactarte porque están en buenas manos y lo digo con todo el corazón y de verdad te agradezco el espacio. Muchas gracias. No desfallezcas en el contenido, sigue haciendo contenido, que es la única manera de mostrar lo que sabemos, de que también trascienda nuestro conocimiento, nuestras expectativas de vida y de verdad te agradezco mucho, Aleja. No, gracias a ti por pensar en mí, de verdad que sí. Y tenemos pendiente hacer también nuestro live ahí en Dolor, Bendito Dolor.